De la mañana, 5 minutos en la República Argentina, una mañana bastante nublada, por lo menos en Corrientes, pero por lo menos con un atisbo de cambiar, entrando en el invierno, cambiar un poco lo que se venía dando en los últimos días. Está con nosotros el doctor Julio Leguizamón, quien es docente universitario de la Facultad de Derecho, docente de Derecho Penal, un reconocido abogado del medio local, obviamente, que lo invitamos pero con un objetivo y que tiene que ver con el objetivo principal de hablar de un tema que ha sido altamente controvertido en estos días. Y pasa por la condena de Cristina Fernández de Kirchner. Hay varias aristas. Primero, el observar que la Corte se ha manifestado para que llegue una definición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En lo personal me llamó poderosamente la atención lo rápido que ha sido la definición. Lo personal entiendo que me sorprendió porque la Corte no es precisamente un lugar donde se dé una definición, y más cuando hay cuestiones políticas de peso. El antecedente inmediato que tengo es el otro expresidente que terminó muriendo y nunca tuvo una definición de la Corte. Estoy hablando de Carlos Saúl Menem. La trascendencia del caso también nos lleva a pensar lo siguiente: esta es la primera expresidente que tiene una condena firme por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Carlos Menem no llegó a tener condena firme por parte de la Corte. Falleció siendo senador de la Nación. Todo esto hace que es un momento que entiendo que es un momento bisagra, es un momento completamente distinto a lo que ha sido anteriormente. Y como siempre, las pasiones nos mueven y nos llevan a tomar, no digo definiciones, pero lleva a que muchas veces se saque lo peor de uno o lo más emocional y no lo racional, que es en realidad lo que nos conviene a todos como sociedad. Cuando hablamos de la detención de una persona, ¿qué es lo que queremos? Porque si uno mira la letra fría de la Constitución dice una cosa, pero ahora, cuando vos le preguntás a alguien qué es lo que quiere, si no le quiere a la expresidente te va a decir que se pudra en la cárcel en el peor de los infiernos, en una celda con humedad que esté lo peor que existe. Ahora, la gente que está cercana a ella te habla de persecución política, de persecución de todos los jueces que en realidad han pasado por este proceso, y te pide un poco más que esté caminando tranquilamente, sin analizar el caso en cuestión, si es o no mérito respecto de la detención. En lo personal, yo creo y considero y quiero creer siempre en el sistema, porque creo que el sistema es lo que nos va a dar trascendencia, nos lleva más allá de todo. Que el sistema hay que controlarlo permanentemente, sí. Estoy convencido de eso y por eso es que muchas veces soy crítico, porque creo en el sistema, y porque creo en el sistema tengo que creer que esto está bien, hasta que se demuestre lo contrario. Más allá de todo esto, queríamos hablar un poco con el doctor Leguizamón sobre la detención. ¿Qué significa todo esto? Porque si lo mira cualquiera te puede decir tranquilamente, ¿cómo va a estar detenida? Detenida está una persona que está detrás de la reja. Cristina no está tras la reja, está en su casa o en la casa de la hija. Detenida no está porque sale al balcón a festejar. ¿Qué es la detención? Doctor Leguizamón, gracias por venir. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenos días, Daniel. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿qué es esto? ¿Qué es la detención? ¿Para qué sirve? ¿Cómo lo mira el derecho penal? Bueno, a ver, partamos de la base de que en el caso concreto por el que me convocaste, que es la efectivización de la condena de la expresidente de la Nación, pero con abstracción por un momento de este caso puntual, cuando la condena, cualquier condena, pero una condena privativa de la libertad queda firme, es decir, ya no hay más posibilidades de discusión, digamos, bueno, comienza una etapa que es la etapa de ejecución de la misma. Y esta etapa de ejecución de la pena tiende fundamentalmente como norte a lo que se llaman en derecho constitucional y derecho penal a la resocialización de la persona que ha sido condenada, la readaptación social, etcétera. Entonces tienen mira en esta etapa, digamos así, de la vida de la persona que ha sido sometida a proceso y condenada, tienen miras especialmente su situación particular en términos de resocialización, es decir, que de alguna manera haga una reflexión sobre las normas que han sido vulneradas por esa persona y de alguna manera se pueda volver luego un cierto tiempo a la sociedad con ese, digamos,
ese entendimiento de que las normas son valiosas y hay que respetarlas en última instancia. Pero por otra parte también la ejecución de la pena tiene como objetivo también de que en realidad la sociedad entienda de que digamos, las normas son valiosas y hay que respetarlas porque si no estas son las consecuencias. Es decir, también se manda un mensaje a la sociedad cuando esto digamos ocurre, cuando se ejecuta la pena. Dicho esto, hay penas condenas que tienen determinada gravedad, condenas de penas privativas de la libertad que tienen determinada gravedad, que necesariamente llevan a que su cumplimiento por regla sean, digamos así, con su libertad locomotiva restringida, concretamente privados de su libertad. O sea, que vaya a la cárcel. Concretamente en instituciones carcelarias establecidas al efecto. A ver, ¿qué pena? A ver, por ejemplo, ¿qué delito? Bueno, en realidad cualquier delito que tenga pena privativa de la libertad, generalmente las que son de determinada gravedad, de 3 años para arriba, esto no significa de que la imposición de una pena a menos de 3 años no implique también la privación de la libertad. En algunos casos sí, también. Pero digamos así que una pena de cierta gravedad, que podemos situarla arriba de los 3 años para arriba, es una pena que en principio obliga, digamos, al condenado a cumplirla privado de su libertad. Esta es la regla. Sí. Y además, la regla también es que deba cumplirla en establecimientos carcelarios, ¿no? Esta es la Está regla. bien, que tenga que ir a la cárcel. Que tenga que ir a la cárcel, a unidades penitenciarias que están de alguna manera organizadas para que, por lo menos en teoría, se cumplan estos objetivos de los que te mencioné al principio, fundamentalmente en relación al condenado, la resocialización, porque además, bueno, hay toda una etapa de observación, prueba, tratamiento, prueba y condena de ejecución, libertad condicional. Pero bueno, hay excepciones también, ¿no?, al cumplimiento de la pena en encierro en instituciones carcelarias, digamos. Bueno, las excepciones son las que prevén o las que están dispuestas, por ejemplo, para el caso de la prisión domiciliaria, claro, que es el caso que nos ocupa. En este punto, lo que reglamenta toda la vida del interno, así se lo denomina al condenado, digamos, es una ley que es la Ley de Ejecución Penal, la 24660, que es la que regula todas estas cuestiones vinculadas a la vida de la pena. Y allí se establece, bueno, el artículo 10 del Código Penal también lo establece, cuáles son las situaciones, digamos, que son 6 o 7, a partir de la cual una persona excepcionalmente puede cumplir la pena, con independencia de la gravedad, en un domicilio. En su domicilio, en domicilio del hijo, del padre, etcétera, etcétera. Bueno, hay varias reglas, no hace falta enumerarlas, pero bueno, en este caso se ha echado mano tangencialmente, digo, por algo que voy a explicar ahora, a la edad de la persona condenada. Porque pasó los 70 años. Porque tiene 70 años cumplidos, tiene 72 en realidad, según leí en el fallo en cuestión. Bueno, esa es una excepción, pero tiene que ir acompañada de una cierta fundamentación. Además, el funcionamiento de esta excepción no es obligatorio hacerla funcionar al juez penal, es facultativo. Si la regla utiliza la expresión podrá, con lo cual... O sea que esto el juez puede decir mañana, no, que vaya de la casa, que vaya presa. En realidad ahora, al momento de concederla, pudo haber dicho eso. No, por más que tenga 70, no. O tiene 70, sí, fundamentalmente se argumenta en razón de la vulnerabilidad y algunas otras razones por la edad. Eso me hace acordar mucho al fallo, porque también vino la controversia de aquellas personas condenadas por delitos de lesa humanidad que cumplieron en cárcel común, con más de 70 años. Pero es porque el juez dijo, no, esto sí. Esa es una facultad del juez. Sí, la Corte de todos modos ya tiene dicho en ese sentido que en realidad, con independencia de la gravedad, el tipo de delito, etcétera, si funcionan estas excepciones,
deben cumplirse. Si se dan los requisitos y los fundamentos para que funcionen estas excepciones, que como excepciones tienen que tener una interpretación bastante fuerte, para que funcionen como excepción a la regla, que es la detención en cárceles comunes, digamos, ¿no? Bueno, y en este caso particular se toma tangencialmente, esta situación de haber superado los 70 años, digamos, que establece como excepción. Digo tangencialmente porque el argumento central de esta resolución se apoya, digamos, tiene como punto de anclaje cuestiones de seguridad de la persona condenada, en este caso de la expresidenta. Pero no por el hecho de ser expresidenta, sino por la situación de seguridad que se reconduce a un episodio puntual que ha vivido ella, que tiene que ver con una tentativa de homicidio, con un intento de homicidio que está en trámite. Esto expresamente hacen mención los jueces El atentado de 2 años atrás es lo que lleva a esto. El atentado de 2 años atrás, vinculado tangencialmente a los más de 70 años, y la circunstancia de que en encierro, en una institución carcelaria, no se, según dicen, por el momento, utilizan esta expresión, no se podría dar seguridad, digamos así, a la persona que ha sufrido este intento de homicidio. Entonces, por el momento, dice, bueno, entendemos que lo más lógico, digamos, es que cumpla la condena en su domicilio. Ajá. ¿Y las condiciones? ¿Las condiciones que esté en su domicilio? Digo, porque una de las cosas que pareció, la verdad, cada uno hace su interpretación, pero parecía... Algunos interpretaban como una burla, otro decía que no tiene que ver nada el hecho de que salga al balcón, que salude a la gente. Bueno, a ver, digamos, esto es un poco como que me prohíban, por eso en eso hay que ser bastante objetivo y prudente, ¿no?, al momento de hacer un análisis, y siempre analizar el caso puntual, porque esto sería tanto como que me prohíban salir al patio de mi casa, digamos, ¿no? Pero más allá de esta cuestión, hay que analizar, estando en prisión domiciliaria. Claro. Ahora, teniendo en cuenta cuál es la razón por la que se solicita además y los fundamentos por los cuales se pide la domiciliaria, que tiene que ver por razones de seguridad, de la integridad física y de la vida de la persona, de la expresidente, entiendo lógico, digamos, de que no se exponga o eviten que se exponga a ese tipo de situaciones, porque si no, bueno, habría que poner francotiradores, etcétera, ahí en la cuadra para que cuando salga al balcón no ocurra algo, Dios no quiera, ¿no?, con respecto a su integridad, como cualquier ser humano, ¿no? Entonces, digamos, por una cuestión lógica, no debiera en todo caso exponerse, o no debieran en todo caso, por razones de seguridad, de estricta seguridad, que haya una exposición de esa magnitud, digamos, ¿no? O sea que no es lo que se hace por una exposición pública, sino se hace por una cuestión de seguridad, resguardo. Lógicamente, es decir, si el objetivo es por una razón de seguridad, yo estoy totalmente de acuerdo. Ahora, claro, si tiene otro tipo me quedo pensando en esto. Si yo argumenté, me pongo en la situación del juez, si yo argumenté que por una cuestión de seguridad ella no debe ir detenida porque sufrió un atentado, no puedo permitir que se exponga en un balcón público donde puede llegar a sufrir otro atentado. Pero en última instancia, en esta etapa, el responsable de la seguridad, de alguna manera, es del condenado, en cierta medida compartido, es decir, con el juez de ejecución o con el tribunal de ejecución y el organismo administrativo, que en este caso es el sistema penitenciario federal, encargados de... O sea, acá los dos tienen que funcionar, el servicio penitenciario federal y el juez o el tribunal. El tribunal de condena en este caso. Tribunal de condena. Son los dos que tienen que articular lo que ella puede hacer. Bueno, no, fundamentalmente la decisión de las medidas la dicta el juez. Claro. Y el cumplimiento y es decir, la logística, digamos, la puesta en marcha
operativización de esas cuestiones la lleva a cabo el órgano administrativo. A ver, uno entiende que la tobillera electrónica es ante la posible presunción de que una persona se vaya a escapar. Sinceramente, lo último que se me ocurre hoy por hoy es que esta mujer se vaya a escapar. O sea, lo último que pienso, digo, lo más ilógico que podría llegar a ocurrir, pero no por una cuestión ni de empatía o no empatía, o de visibilidad o no visibilidad, sino por una cuestión de la historia de ella, que hasta ahora, por lo menos, siempre se ajustó a derecho, siempre estuvo acá, nunca evadió la justicia en lo más mínimo, y además por una cuestión de exposición pública, digo, si se escapa va a ser una cuestión más que obvia y va a ser otro gran escándalo de otra naturaleza. ¿Y entonces por qué la tobillera electrónica? Claro, está bien, está muy buena la pregunta. El tema es así, digamos, la regla es la privación de la libertad en establecimientos carcelarios. La excepción es el otorgamiento de la libertad, de la prisión domiciliaria. La prisión domiciliaria lleva obligatoriamente la imposición de un dispositivo electrónico. Ahí está. La excepción a la colocación de una tobillera electrónica tiene que estar justificado. ¿Qué quiero decir con esto? El tribunal en eso se cuidó y dijo: me impone el artículo 33, creo, no recuerdo bien, de la Ley de Ejecución Penal, cuando otorgo la libertad, cuando otorgo la prisión domiciliaria, poner un dispositivo electrónico. Es la famosa tobillera. Sí. Bueno. Pero, dice, le pido al organismo interdisciplinario que me haga una evaluación, o sea, ordena la imposición de la tobillera, pero le solicita, por eso habrá que ver en los próximos días qué pasa, le ordena al sistema de control interdisciplinario que depende del propio Poder Judicial que hagan una evaluación de la, en realidad, conveniencia o no de mantener el dispositivo. ¿Está? Entonces le van a tener que hacer una evaluación que pasa por verificar las condiciones en las que se encuentra detenida, digamos, el lugar, hacer probablemente un informe psicológico, etcétera, ver, digamos así, en última instancia, si las condiciones están dadas para poder prescindir del dispositivo electrónico, que, como bien vos lo decís, tienden en última instancia a controlar que se cumpla fundamentalmente, digamos así, la regla de permanecer en el domicilio. ¿Está? Entonces, esto, mirando un poquito, como vos lo decís, en este caso concreto, bueno, digamos, llevan a la reflexión de que no habría, en principio, ninguna razón por la cual se pretendiera fugar, con una expectativa de pena que a los 4 años puede, por esta condena al menos, poder obtener la libertad condicional. Tiene que cumplir los 2/3, la condenaron a 6 años, o sea que en 4 años puede obtener la libertad condicional. Sumado al lugar donde está detenida, bueno, hay cámaras ahí. Sí, un lugar público. Que podrían ser monitoreadas también. Sí. Lugar público entendido como un lugar de mucho tránsito público. La salida. No es un campo, por ejemplo. Y eventualmente exigirle al sistema de custodio que depende del Ministerio de Seguridad de la Nación, de la Policía Federal, bueno, que hagan un registro diario, etcétera, de si hay novedades, etcétera, respecto al movimiento de la salida o no del lugar de detención. O sea, en este punto creo que aparecería, digo, potencial, teniendo en cuenta estos parámetros genéricos que estoy mencionando, porque no conozco los pormenores, aparecería como innecesaria. ¿Cualquiera puede visitarla a cualquier hora? No, bueno, en eso también, porque ella, no te olvides, Daniel, que ella está sometida a un régimen penitenciario y hay reglas, hay protocolos que hay que cumplir. Además, no cualquiera, porque precisamente volvemos a lo mismo. Es decir, aquí el objetivo primordial, de alguna manera vinculado al tema de la edad, pero primordialmente es su seguridad. Es decir, que no puede ser de alguna manera garantizada por el momento en un sistema carcelario, entonces va a ir a su casa. Entonces en su casa tienen que cumplirse determinadas reglas que permitan seguir garantizando su integridad
hizo. Entonces, a cualquier hora no, cualquiera no, entonces por eso es que se exige una lista de personas que, digamos, el tribunal sepa que son las que van a ingresar. Eso me parece que es razonable, digamos, ¿no? ¿Puede hacer reuniones políticas? Bueno, a ver, no está privada, digamos así, de expresarse y de poder explicar y de poder, esto es como, bueno, digamos, le impidan a una persona practicar un deporte dentro de su casa o practicar algún tipo de actividad. No, bajo ningún punto de vista. Pero obviamente, siempre dentro de la casa. Sí, claro. Porque ella puede convocar un acto en la vereda que estén todos afuera y ella hablar desde el balcón. Bueno, sí, pero ahí hay una regla que le ponen también, que es no alterar toda la convivencia, etcétera, con lo cual si hace ese tipo de convocatoria implica la alteración de la convivencia. Bueno, pero ella te puede decir tranquilamente, yo no los convoqué, vino el pueblo a saludarme. Bueno, no debiera dar entonces ese tipo de digamos así, de expresiones públicas y demás, porque eso podría implicar o podría interpretarse como una alteración del orden. La norma habla sobre la utilización de los elementos tecnológicos. Hablo sencillamente de esto. Redes sociales. Sí. ¿Habla de esto? Bueno, en principio, a ver, en principio hay ciertas restricciones al uso, porque obviamente depende también, esto pasó mucho con el tema, se vio mucho con el tema del vinculado al narcotráfico, etcétera. Claro, que tenían prohibido, el famoso caso de los monos que tenían instalado en la celda un teléfono de línea fija. Sí. No, en este caso no, en general, digamos, se admite la comunicación, digamos, con el exterior, de alguna manera, con ciertas restricciones, digamos. Es decir, obviamente porque no es la manera, digamos así, en que, insisto, porque hay todo un sistema de protocolo de comunicación, de interacción con las personas que uno en última instancia quiere interactuar, horarios, días de visita, etcétera, a lo que debe ajustarse. Siempre las comparaciones es lo primero que viene y se agarra a cada uno que quiere argumentar, en favor o en contra, siempre es así. Claro. Hay países de Sudamérica que tienen experiencias de esta naturaleza. Recién yo contaba que en realidad la Argentina el primer caso concreto es este. A ver, me voy un poco Lula en Brasil, quizás sí, pero el Tribunal Supremo terminó liberándolo, pero Perú quizás es el otro que tenga más. ¿Se puede hacer una comparación de decir eso o son normas completamente distintas que a nosotros eso no nos interesa? No creo que sean normas totalmente distintas, porque todos estos países que vos estás mencionando de alguna manera están bajo el paraguas, digamos, de alguna manera, por decirlo de alguna manera, de un sistema digamos así, convencional, de pactos internacionales, digamos, que deben seguir más o menos los mismos parámetros. En tanto y en cuanto sean respetuosos de ciertos derechos fundamentales, trato digno, humanitario, etcétera, aun cuando una persona se encuentre detenida, bueno, las legislaciones varían, cambian o se diferencian. Digamos, acá en la República Argentina, digamos, no hay una diferencia según sea un presidente o un expresidente. Sí existen excepciones, ¿no? Excepciones, pero no por el hecho de ser un expresidente o lo que sea. Eso no está establecido en la norma, en ningún lugar. No, porque eso sí quebrantaría el principio de igualdad ante la ley. Ajá. Lo que no quebranta el principio de igualdad ante la ley cuando vos te encontrás en una situación totalmente distinta. Por ejemplo, razones de vulnerabilidad: tengo más de 70 años, tengo una enfermedad terminal incurable, bueno, vas a tu domicilio. Es otra de las excepciones que establece. Claro. La prisión domiciliaria. Que ahí también pensaba el hecho de la tobillera, que no quería aportar, es decir, la tobillera electrónica de una persona que tiene una enfermedad terminal y que está... No tiene sentido la tobillera electrónica. No tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, por eso hay que evaluar en cada caso concreto y en el caso según veíamos, pareciera ser de que la tobillera no tendría en principio justificación, ¿no? En este momento, ¿no? Después se verá. Claro, por lo menos hoy lo que se vislumbra. Me quedé pensando también en otra cosa. ¿No hay marcha atrás para decir que ella es inocente? ¿Ya está? ¿Para el Estado argentino, para las normas argentinas, ya está? Sí, no.
le quedaría eventualmente recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Y se puede meter la Comisión Interamericana en una resolución del Estado argentino? No, sí, a ver, hay toda una discusión. Bueno, tienen que admitir el caso, luego de admitido el caso puede llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y generalmente las decisiones de los organismos internacionales son declarativos con alguna sanción al país en todo caso, ¿no? Pero en principio no revierten, digamos, las decisiones tomadas en el sistema interno, ¿no? Agotada la última instancia, en este caso sería la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es la que en última instancia dijo lo que dijo, ¿no? Por eso quedó firme el convenio. Me acordé mucho del caso Fontevecchia D'Amico con todo esto. Claro. Que habla sobre precisamente todo eso y la controversia y después lo que dijo la Corte, ¿no? Claro, por eso, pero en general, digamos, esto lo dice Pastor muy claramente, un profesor de Derecho Penal muy reconocido, es decir, generalmente son restaurativas las decisiones, reparatorias sería y sancionatorias para el país en última instancia, ¿no? Es decir, bueno, usted incumplió determinada regla. Pero no dice inocente. No puede decir. El sistema interno se termina en la Corte. ¿Se agotó? Sí. O sea, ya sí o sí, si uno le puede decir que ella delinquió, que cometió el delito, ya está. Y técnicamente ella como cualquier persona, digamos, que haya llegado al máximo tribunal de la nación y no ha tomado su caso y no lo ha revertido, viniendo con una condena, técnicamente ha perdido la condición de inocente. Es decir, el principio de inocencia, que es un estado que todos gozamos hasta último momento, casi hasta llegar a la Corte, en este caso, que es el último tribunal interno, se pierde cuando esa sentencia con la que yo vengo condenado queda en autoridad de cosa juzgada. Y queda en autoridad de cosa juzgada cuando la Corte decidió no revertir esa situación. ¿Pudiste acceder al fallo de la Corte? Desde lo penal, ¿te cierra o no te cierra? ¿Cuál? El fallo de la Corte. No te estoy diciendo de la causa, sino porque fue bastante... Lo leí muy por arriba. Vos decís aquel que rechazó el recurso de queja. Claro. Lo leí muy por arriba. De todos modos... bueno, porque estás con otras cuestiones sí. Muy puntuales de la actividad profesional. En cualquier caso, te diría, porque te escuchaba al principio, lo que sí resulta, para no entrar en la cuestión técnica de los fundamentos y demás, lo que sí resulta un poquito extraño para los tiempos de la Corte es un poco la rapidez con la que generalmente una queja... Yo estoy con 4 o 5 quejas en la Corte actualmente. Me acaban de resolver una que la interpuse hace 2 años. Sí. Y tengo otra que está hace casi 3 y todavía no me la resuelven. Una que recién interpuse. Bueno, en fin, más o menos los tiempos... Son 2-3 años para las causas comunes. Porque si yo miro rápidamente, no solamente voy al caso Menem. Sí. ¿Querés que vaya a otro caso? Consejo de la Magistratura, tardaron más de 10 años. Por ejemplo. Para resolver. Sí. Digo, hay cosas que por ahí la Corte de los tiempos de la justicia se lleva en una dimensión... Sí, esas son cuestiones... la Corte es un órgano político en el sentido de que debe seguir las políticas o acompañar en alguna medida ciertas políticas del Estado, ¿no? Porque si no sería un factor de, digamos así, de limitación constante de lo que sería la propia dinámica del Estado. Pero el problema es cuando la Corte ingresa en un terreno político, no político de Estado, sino político partidario, digamos. No sé si es el caso. Lo que sí me llama la atención un poco es esto que estoy diciendo, el tema de la rapidez con la que se tomó esta decisión. Y eso por ahí no es bueno, porque si no hay como hay como una mirada de desconfianza hacia la institución de la Corte que me parece que debiera ser el último bastión al que todo ciudadano
que confía en el derecho, que encuentra el resguardo del derecho, puede confiar, con lo cual tiene que ser muy medida la actuación de la Corte en ese sentido, ¿no? Tiene que ser, dar el ejemplo en ese punto. Entonces esto me hizo un poco de ruido, sí, no debiera ser así. También es cierto, por último, que me parece bien que en última instancia se tomó esta decisión, es una institución que hace bien a la institucionalidad, pero también es cierto de que va a hacer bien a la institucionalidad en un futuro, de que en realidad todos aquellos funcionarios, presidentes, expresidentes que hayan cometido delitos y se compruebe con respeto de todas las garantías, bueno, también lleguen a esta misma solución, digamos. Sí, por un lado miramos... Con independencia de la ideología del partido político. Sí, yo por lo menos lo entiendo así. Por un lado decimos, resolvió muy rápido la Corte, está perfecto. Pero acá estamos hablando de denuncias que llevan más de 10 años. Acá estamos hablando de denuncias de casos y de hechos que llevan más de 10 años, porque si vamos a poner solamente este parámetro, ella dejó de ser presidente de la Nación hace 10 años. Sí, el punto, Daniel, no es qué tiempo tiene la causa. El tema es qué tiempo tiene la causa en la Corte. Claro, vos lo miras desde ese punto, lo valido y te digo perfectamente, te doy la razón, pero para mí la crítica que también hay que hacerle a la justicia es todo el tiempo que se tardó. Bueno, eso se está tratando de revertir ahora, me llevas a otro tema, se está tratando de revertir ahora con la implementación del nuevo Código Procesal Penal Federal ya en todo el país, que inicialmente arrancó en Salta y Jujuy. Y que en Corrientes va a implementarse a partir del 1 de diciembre. Claro, en respecto a la justicia federal. La justicia federal, exactamente. Gracias por venir. Muy Gracias amable. A vos, Daniel, muy buena. Por favor. El doctor Julio Leguizamón con nosotros y terminamos este espacio de radio y televisión con algo por decir. Después seguimos. Que tengan una muy buena semana. Hasta el domingo que viene.